Nos encontramos en los estudios de la cadena radial La Libertad y el diario La Libertad para hacerle un recibimiento como él se lo merece al doctor Rafael Martínez. No, muchas gracias a toda la familia La Libertad, a Guzmán, a todos, el equipo. Gracias por la oportunidad y bueno, aquí vinimos, como digo yo, sin filtros, ya en esta recta final a contarles cómo hemos hecho la campaña y lo cerca que estamos de llegar al Congreso, llegar al Senado, de convertirnos en un partido, en ser la voz de los que no tienen voz en la costa. Estamos claros que la costa no tiene dolientes. No hay un solo senador progresista, alternativo, de izquierda, que hable por los costeños. Pues yo quiero ser esa voz. Para todos los que me escuchan, yo quiero ser su voz. De usted, de su familia, la voz de sus hijos. Denos la oportunidad y vea para qué es que se va al Senado. Al Senado se va a discutir, a hablar, a presentar leyes, a presentar iniciativas, a hablar de educación, de empleo, de salud, de vivienda, de distribución de riqueza, de distribución de tierra. A eso es que van los senadores. Denos la oportunidad y allá estaremos. ¿Cuál es el mensaje que usted nos tiene precisamente así concreto para usted cuando llegue al Senado de la República por primera vez? ¿Cuál va a ser su proyecto de ley para beneficio de nuestra costa? Bueno, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente por nuestro 15+1. Nosotros trabajamos, liderado por Carlos Caicedo, hemos planteado una agenda para cambiar a Colombia. 4 revoluciones, 15 ideas más 1, 250 acciones. El 15 ideas más 1 comporta varios temas, pero central nosotros nos vamos a concentrar en educación pública gratuita y de calidad para todos. Nosotros creemos que el Estado debe financiar la educación en todos sus niveles. Y plata hay, la podemos sacar de renegociar las concesiones, renegociar la deuda externa, de luchar verdaderamente contra la corrupción que se lleva 50 millones de pesos al año, o de bajarle al gasto militar, o de bajarle al gasto del Estado en las altas consejerías y en poco entidades que eso no funcionan o son inoficiosas, o reducir los consulados y las embajadas que tampoco o poco nada aportan a la superación de la pobreza, de manera que por recursos no es. Doctor, hemos visto también que una de sus banderas ha sido la lucha contra los clanes, esos mismos que se han tomado el Congreso de la República y que han concentrado el poder en pocas familias. ¿Cómo va ese proceso y cómo va esa lucha? Esa es una lucha que tenemos que dar entre todos. En el Magdalena, el hoy gobernador los enfrentó, lo derrotamos a la alcaldía, llevamos 3 alcaldías consecutivas, estamos en la gobernación y ahora le estamos dando una batalla para lograr las cámaras, que son la bisagra entre la élite nacional y las élites locales o los clanes locales. La invitación y un poco lo que nos proponemos siendo partido es constituirnos en una alternativa de poder, una fuerza política en las regiones y vamos a transferir nuestro modelo para que en todos los territorios logremos derrotar a estas clanes, a estas verdaderas mafias, que entre otras cosas mantienen y acrecentan su poder político sobre la base de lo que han acumulado en 200 años, es decir, han acumulado la tierra, han acumulado, son los dueños de las empresas en los territorios y también se han apropiado del Estado. Pero tú vas a ver, y hay un elemento común, muchos aquí en la costa sobre todo o conservan o mantienen esa estructura de poder a partir de las credenciales que logran de manera fraudulenta. Es decir, compran votos, lo hacen a través de paquetes electorales, a través de comprarle el voto directo a la gente. Le compran el voto directo a la gente cabalgando sobre las necesidades que ellos han generado cuando han estado en Estado no han resuelto, o sobre la ignorancia que ellos han generado al no pagar la educación. Y lo compran a través del paquete electorales con una registraduría corrupta que se presta para que, homogenizando jurados, los jurados de una mesa, todos coincidentes de una campaña, le pongan una votación a quien ha pagado. Eso tiene que acabarlo y eso lo tiene que acabar la gente, yendo de manera masiva a las urnas para reemplazar a estos bandidos, a estos corruptos que son los que nos representan, y por eso, como esos corruptos son los que nos representan, usted no ve que haya leyes para el pueblo, usted ve por el contrario que hay leyes para los ricos, porque ellos, entre ellos, se buscan. Doctor, hemos visto también en redes sociales la acogida que han tenido las diferentes iniciativas que ha lanzado a través de las plataformas digitales. En concreto, esa afinidad con los jóvenes, con la juventud caribeña, ¿a qué considera que se deba? Bueno, aquí es un proyecto nuevo, un proyecto fresco, un proyecto de cambio, un proyecto de transformación, un proyecto que propone revoluciones, un proyecto que propone acabar con la politiquería, con los clanes, con la mafia. Es decir, nosotros encarnamos lo que hoy están demandando los jóvenes, cambios, revoluciones,
y oportunidades para ello. Por eso nuestro 15+1 es educación pública gratuita y de calidad, a impulsar fuertemente el deporte, nosotros y con cultura y deporte, la educación, y proponemos una lucha contra la corrupción. Por ejemplo, que haya cadena perpetua para los corruptos, para sus testaferros perseguir sus bienes en paraísos fiscales, pero además también no solo judicializar al corrupto y su familia o su entorno más cercano, sino a los partidos que amparan y avalan a estos funcionarios. Es decir, cuando se nombra un funcionario, va avalado por alguien lo recomendó, porque si no hay meritocracia, ¿quién lo avala? Pues tiene un respaldo político de alguien que lo lleva. Bueno, el partido que avala, ampara, esa persona que luego termina procesada y condenada por corrupción, tiene que también sufrir, pagar, así sea el costo político o las sanciones jurídicas que deben estar en ley para que no pasen impunes. Cambio Radical se cansó de avalar cuanto bandido y ahí sigue impune como si nada pasara. Tenemos que también ver esa cara hacia el campo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, este medio de comunicación es muy eficiente. La gente que nos escucha, Radio Libertad, es una manta, también es la gente de los campesinos. Muchos jóvenes se están saliendo de la fila de lo tradicional o de seguir ese legado de sus padres en el campo. Y se está viendo hoy en día que por falta de tecnificación, falta de oportunidades, se están dedicando al mototaxismo, otra cosa, y se está abandonando el campo, tanto que Colombia tiene que traer alimentos de otro lado. Y la segunda cosa que le iba a preguntar, aquí estuvo sentado el director del DANE, y sí, confirmó y reafirmó, en Barranquilla, pocas oportunidades en el sentido de que en una familia a veces consume 2 comidas diarias, o a veces hasta una. Estas son las 2 inquietudes que le quiero dejar en cuanto al campo y al Hernando. Lo del campo, yo creo que aquí hay que impulsar una reforma agraria integral. Nosotros la hemos contemplado, está en el 15+1 definitivamente, no solo para acabar los factores de violencia, que uno de ellos es la concentración de la tierra, sino generar oportunidades. Hay que hablar de redistribuir la tierra. ¿Cómo? Pues no generando impuestos, poniéndole impuestos a los que la tienen sin producir, porque no es tanto a los que la producen, sino a los que no la producen. Entonces, impuestos. Que bien, o pagas el impuesto y con esos recursos yo se lo doy a la gente, a la mayoría, a través de una renta básica en educación, en salud, en vías, o se la compro, o, bueno, podemos hablar también de ver cómo la adquirimos en concesión, pero tenemos que lograr que esa tierra llegue a los campesinos. La consigna debe ser tierra para los campesinos. Segundo, obviamente la tierra no es suficiente, porque hoy hay campesinos que tienen tierra y no pueden producirla, porque no tienen una banca que les preste, bueno, una banca pública que les preste, que tome el recurso, pero que le preste no al campesino solo, sino a las cooperativas. ¿Para qué? Para que haya fortaleza en torno a la comercialización. Segundo, el Estado tiene que llegar, y ahí para eso que debe ser el Ministerio de Cultura, no para que simplemente sirva de cuota de los conservadores, porque eso nada más sirve para llenar puestos conservadores, sino para que vaya con bancos de maquinaria, con bancos de semilla, con plantas de procesamiento, con centros de acopio, con plantas de sacrificio, canales de distribución, con distritos de riego. Es decir, que salga de Bogotá, porque en Bogotá no siembra ni papa ni yuca, vaya a los territorios para que hable y vea cómo es que hacen los campesinos. Y lo tercero es que hay que comercializar. Para poder comercializar hay que sacar el producto. Entonces hay que llevar al ministro del transporte a que vea las vías, para que vea las vías terciarias, las vías secundarias y se dé cuenta a ver si es capaz esa persona de transitar. Ellos en sus lujosos carros en Bogotá no conocen las regiones y desde allá imponen y mandan y dictan normas para el país. Entonces, los ministros a los territorios. Y para eso es que tiene que estar un senador, para decirle a la ministra de Transporte, venga, ¿usted cuántas veces ha venido? No, pero usted viene a Barranquilla. No, vaya a los municipios, vaya donde está la gente. O al ministro de Agricultura, señor Cubota del Partido Conservador, ¿por qué no viene? Y va a los territorios para que vea la realidad de la gente. Eso es ser voz de los que no tienen voz. A un modelo de desarrollo que privilegia o que favorece el cemento y no el factor humano. Un modelo de desarrollo que endeuda a las futuras generaciones comprometiendo su vigencia hasta 30 años en vez de un equilibrio financiero y la sostenibilidad de lo que hoy requiere la ciudad. Un modelo financiero que premia el cemento y no lo humano. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Un modelo político, un modelo de gobierno, un modelo de desarrollo que es una especie de corporación, es decir, en este caso el clan Char, que domina y controla la política en el Atlántico, pero que a través de ellos lo hacen todo el Caribe, tienen una corporación donde son los dueños de la contratación.
¿Por qué? Porque detrás del aparato público lo que hay son mega contratistas que ponen la plata para que compren votos en campaña y luego le devuelvan esa plata o recuperen esa plata con contrato de obra. Por tanto, si tú vas a mercado, eso no da plata para el contratista. Si tú vas a educación, becas en la universidad, eso no da plata para el contratista. Si tú vas a dar salud, eso no da plata para el contratista. Y si vas a dar banco de maquinaria, banco de semilla y todo el apoyo al agro, eso no da plata para el contratista. Para el contratista lo que da es construir canales de desagüe, vías, muros, malecones y bueno, y en alguna medida colegios. Pero mira que los han hecho poco. ¿Por qué? Porque es más complejo diseñar que, además, cuando tú vas a un colegio, tú cuentas los metros cuadrados, mientras que un malecón de esos, tú vayas y mire el rubro alistamiento de terreno, vaya y mire el rubro, el rubro de los espesores, de lo que tienen que rellenar para darle la altura y la nivelación. Es decir, en esos contratos de obra mimetizan muchos recursos que es complejo luego a través de los costos unitarios determinar. Mientras que un colegio está ahí, un centro de salud está ahí, en las obras estas de canales es más complejo.